Hola chicos, el día de hoy vamos a revisar un ejercicio del ejercicio y repasa correspondiente a el área de disoluciones. El ejercicio que veremos corresponde al problema 2 del ejercicio y repasa, el cual dice la densidad de una disolución acuosa que contiene 10% en masa de etanol es de 0,984 gramos por mililitro. A partir de esta información determine, y lo primero que nos solicitan en el ejercicio es la molaridad de esta disolución. Además, para esto nos dan un dato que es importante, que es la masa molar del etanol, que corresponde a 46,07 gramos por mol. Recordar que la fórmula de la molaridad es mol de soluto dividido masa de solvente en kilogramos. Ya es súper importante la unidad de medida en este caso. Y para ir resolviendo este ejercicio hay que ir identificando la información que nos da el enunciado. En este caso, la cantidad de porcentaje en masa que nos dan. Recordar que cuando nos dan un porcentaje en masa corresponde a porcentaje masa-masa, y en este caso si nos dan 10% en masa, quiere decir de que hay 10 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Por lo tanto, esta va a ser nuestra base de cálculo para seguir el procedimiento que estamos realizando. Entonces, lo primero que debemos hacer para obtener la molaridad es, por una parte, obtener la cantidad de mol de soluto y por otra parte, la masa de solvente en kilogramos. Entonces partimos con el cálculo de los mol de soluto. Para eso ocupamos la fórmula de la masa dividido la masa molar. Ambos datos tienen que ser del soluto. Y para la masa de soluto ocupamos los 10 gramos que nos dan en el enunciado. Como vimos anteriormente, nuestra base de cálculo. Y dividimos por la masa molar del soluto, que en este caso es la masa molar del etanol que nos dan anteriormente como un dato adicional. Y así obtenemos la cantidad de mol de soluto, que corresponde a 0,217 mol. Luego calculamos la masa de solvente en kilogramos. Entonces, para eso debemos recordar que la solución se compone por el soluto y el solvente. Entonces, para obtener la masa de solvente, basta con restar la masa de la solución menos la masa de soluto. Como ambos datos los tenemos anteriormente de la base de cálculo que estamos utilizando, la masa de solvente correspondería a los 100 gramos de la solución menos los 10 gramos de soluto. Entonces, finalmente obtenemos como masa de solvente 90 gramos, que sería la masa de solvente, pero que no está en la unidad de medida que nosotros necesitamos. Para eso debemos recordar que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Por lo tanto, basta con dividir por 1000 la masa de solvente en gramos para obtenerla en kilogramos, que correspondería a 0,090 kilogramos. Y por último, pasamos al cálculo de la molaridad en sí, y que es reemplazar ambos valores que obtuvimos anteriormente en la fórmula de molaridad. Así, reemplazamos 0,217 mol, que fue lo que obtuvimos de mol de soluto, y el 0,090 kilogramos que obtuvimos de masa de solvente, y obtenemos una molaridad de 2,41 mol por kilogramo. En el inciso B nos piden la molaridad de la disolución. Entonces hay que recordar que la molaridad se calcula con los mol de soluto dividido el volumen de la solución en litros. Ya es importante la unidad de medida nuevamente. Entonces, para calcular para calcular la molaridad, necesitamos calcular por una parte los mol de soluto, que los obtenemos del ejercicio anterior, que igual los calculamos, y el volumen de la solución en litros, que eso es lo nuevo que vamos a ver. Entonces, para los mol de soluto, repetimos el cálculo anterior que vimos en el inciso A, y por otra parte calculamos el volumen de la solución en litros. Para eso nos apoyamos de la densidad que nos dan en el enunciado, que corresponde a 0,984. Entonces recordamos que la densidad de la solución corresponde al cociente entre la masa de la solución y el volumen de la solución. Aquí está destacado el volumen de la solución, que es nuestra incógnita, ya que tenemos la densidad de la solución y la masa de la solución a partir de nuestra base de cálculo.
Entonces, una forma que nos serviría de esta ecuación es despejar el volumen de la solución a partir de la masa de la solución y la densidad de la solución. Como tenemos ambos datos, ahora es reemplazar. Los 100 gramos los obtuvimos recordando de la base de cálculo y los 0,984 gramos por mililitro nos lo dan en el enunciado. Finalmente, el volumen de la solución corresponde a 101,6 mililitros. Pero, ojo aquí, ya que nosotros lo necesitamos en litros. Entonces recordamos de que 1 litro equivale a 1000 mililitros, por lo tanto para obtener el volumen de la solución en litro, solamente debemos dividir por 1000. Así el volumen de la solución corresponde a 0,1016 litros. Entonces finalmente pasamos al cálculo de la molaridad, donde reemplazamos cada uno de los valores que obtuvimos anteriormente y que quedaría como el cociente entre 0,217 mol dividido 0,1016, que es el volumen de la solución. Y finalmente obtenemos la molaridad, que corresponde a 2,14 mol por litro de solución. Para el inciso C, nos preguntan qué volumen de la disolución contendrá 0,125 mol de etanol. Para esto tenemos que fijarnos en los resultados que obtuvimos anteriormente. En este caso, la molaridad es súper importante, ya que la molaridad nos entrega una información que es que hay 2,14 mol de etanol en cada litro de solución. Por lo tanto, a partir de esto podemos calcular el volumen de la disolución que se nos está pidiendo a partir de una regla de 3, en donde nosotros sabemos que a partir de esta información, en 2,14 mol de etanol están contenidos en 1 litro de solución y nosotros queremos saber cuál es el volumen que ocupa 0,125 mol de etanol. Por lo tanto, nos queda esta regla de 3, que finalmente es fácil de calcular y que nos da el resultado en este caso en litro de solución y que corresponde finalmente a 0,0584 litros. Si alguien lo hizo en mililitros, el resultado debería darle 58,4 mililitros. Y por último, el inciso D dice: si desea preparar 65 mililitros de una disolución de etanol, 1,7 molar, ¿cuánto volumen de su disolución madre deberá utilizar? Entonces, para eso tenemos aquí un esquema en donde tenemos nuestra disolución madre, que es la disolución que hemos ido preparando durante todos estos incisos. Entonces la concentración de la disolución madre es 2,14 molar, como lo vimos anteriormente, y queremos preparar a una concentración de 1,7 molar y que tenga un volumen de 65 mililitros. Por lo tanto, queremos saber qué volumen debemos ocupar de esta disolución madre. Entonces, esta sería nuestra incógnita. Este proceso es una preparación de una dilución. Y para esto, nosotros contamos con una fórmula en donde se multiplica la concentración por el volumen inicial, ambos datos en una condición inicial, y pasando a una condición final, que en este caso correspondería al vaso precipitado que vemos en la izquierda, y luego la condición final sería el vaso precipitado que vemos en la derecha y sus respectivos datos. Como nosotros lo que queremos saber es el volumen inicial, despejamos de esta ecuación de dilución el volumen inicial y nos queda la molaridad final por el volumen final dividido la molaridad inicial. Entonces ahora iniciamos el cálculo del volumen a utilizar, ya el volumen que debemos extraer de nuestra disolución madre. Entonces, como tenemos todos los datos que debemos reemplazar en el volumen inicial, para obtener el volumen inicial, solo basta reemplazar. En este caso, si se dan cuenta, yo no traspasé el volumen a litro, ya que yo sé que el volumen, si es que yo ocupo en mililitro, me va a dar en mililitro, y si yo ocupo en litro, me va a dar en litro, ya que se pueden eliminar las unidades de medida correspondientes. Entonces, el volumen a utilizar sería de 51,64 mililitros de disolución madre.
Entonces ahí tendríamos finalizado el ejercicio.